Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Ateneo 3 y concretamente a Jesús, que es el que está aquí en el cañón y es el que se curra estos actos, ¿no? Bueno, ya que estamos en el punto 1 del origen de la bandera, pues la verdad que pues, han tocado pues, casi todo y poco ya llegan hasta aquí el micrófono y poco que van a añadir, ¿no? Pero sí me gustaría precisar, hablando del origen de esta enseña, de esta enseña nacional, de lo que es nuestra bandera, pues su origen popular, después de todo, ¿no? O sea, nos enmarcamos en un contexto histórico, época de dictadura, época de grandes luchas sociales, donde Canarias empezaba a vivir un periodo de transición económica hacia el modelo del sector servicio, del turismo, pero hasta entonces contaba con cierta, pues, básicamente la población está empleada en el sector primario y secundario, ¿no? Pues más bien hablando de industria ligera y quizás alguna industria más, ¿no? Entonces hablamos de una población obrera y campesina, ¿no? De hecho se destaca en esta época las luchas populares, las luchas obreras, de donde empieza a surgir el basamento independentista, ¿no? Donde empieza a surgir pues, este caldo de cultivo que es lo que hace al fin y al cabo que la bandera coja base social. Claro que esos primeros años esa bandera pues, fue tallada de bandera terrorista, ¿no? De la Nación de Payán, que fue al fin y al cabo quien la crea de manera formal en Argelia en el 64. Y bueno, esta bandera pues en esos primeros años tiene unas connotaciones desde el poder pues absolutamente peyorativas, ¿no? No está todavía popularizada y es pues eso, tallada de una bandera alborotadora o insurreccional, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? con las épocas y se ha popularizado, se ha adoptado, ¿no? Ya no, aquello que le decían bandera terrorista, pues ahora pues la adoptan, ¿no? y la asumen, ¿no? Eso ha sido una victoria, ¿no? Antes que motivo de crítica, eso ha sido una victoria, ¿no? Esa bandera, aquellos que la llaman terrorista, ahora la enarbolan, ¿no? Hay que ver con qué intención, qué significado, ya lo entraremos después, pero eso sí no hay que negar esa victoria, ¿no? Esa victoria de que esa enseña nacional que se creó hace 50 años se ha impuesto en nuestra sociedad, se ha impuesto por la demanda popular de tener un símbolo que lo identifique a ese pueblo obrero, a ese pueblo de Canarias, ese pueblo trabajador que vivía esa situación, una situación difícil de crisis en aquellos años de migración y de hecho muy importante ya destacar la actividad independentista en Venezuela de promoción incluso de la bandera o el mismo independentismo como estaba hermanado con aquellas organizaciones revolucionarias que después auparon al comandante Chávez, ¿no? Pero en aquel entonces compañeros como David Nieves, antiguo anterior cónsul, militaba por el Payán, apoyaba en Venezuela e incluso focos a la primera, ¿no? O sea, es muy importante de dónde surge esta enseña y toda esa trayectoria, ¿no? Que no debemos olvidar y que surge de la necesidad de un pueblo trabajador a tener una respuesta, porque claro, esos primeros años también fueron de respuesta, o sea, sacar la bandera ya era un acto contestatario por sí mismo, ya era un acto de rebeldía, de pura rebeldía, ya no es lo mismo en la actualidad, ¿no? Ya, sí es verdad que siempre hay elementos racionales, ¿no? que se quitan esa bandera o pasó por el compañero, ¿no? Pero en general está naturalizada, nadie se escandaliza como en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, destacar en ese aspecto la victoria de los compañeros de aquella época, pues una merecida victoria, pero el futuro no está claro. O sea, ahora mismo la bandera son muchas manos las que la enarbolan, pero con distintas intenciones, ¿no? Y eso, bueno, tocará para el final, pero sí me gustaría pues, concluir pues, mi primera intervención en ese origen popular, obrero, y en esa rebeldía que supuso y esa revolucionaria invención, ¿no? Que tuvo los movimientos populares en Canarias, ¿no? Para identificarse con sí. Bueno, la verdad que lo del derecho a decidir lo veo casi como un término nuevo, ¿no? Históricamente, en mi época de militancia nunca habíamos empleado el término, ¿no? Sí es verdad que ahora mediáticamente se está empleando más, se está utilizando y casi que lo que transmite, ¿no? Este término de nuevo cuño, no de nuevo cuño, pero sí es verdad que se han identificado, ¿no? Es poco más que
aparte de que se ha universalizado el hecho de convocar pues, una elección, un referéndum y decidir, ¿no? El derecho de decidir. Pero bueno, eso está muy bien, ¿no? De hacer un referéndum y elegir, pero al fin y al cabo todo parte de una lucha, ¿no? Hay que desterrar la idea de que nos va a llegar del cielo la libertad, ¿no? O que va a haber un referéndum y, mira, lo ganamos, pues ya está, váyase, ¿no? No, yo creo que, pues, sí, está muy bien el tema este de los referéndums, pero el poder se tendrá que arrancar, ¿no? Y no va a ser por las buenas, no va a ser por las buenas. Y el poder puede ser, pues, local, puede ser nacional, en nuestra clave nacional, canaria, ¿no? Puede ser estatal o puede ser internacional, ¿no? Y sí, tú podrás reivindicar el derecho a decidir, pero a ti te van a dejar decidir. O sea, la cuestión es quién tiene el poder para que tú decidas, ¿no? Para que te diga, oye, pues te voy a dejar decidir. Pues yo creo que nadie, ¿no? Nadie que tenga votos e intereses, principalmente económicos, ¿no? Va a dejar a nadie decidir. En esencia, parte de ahí, ¿no? La decisión es la actitud voluntaria del pueblo de arrancar el poder, así de simple, ¿no? Es con la implicación colectiva de decir, pues nosotros vamos a asumir el poder, más allá de la formalidad de un referéndum o la formalidad que le queramos dar a nivel legal, pero es la conjunción de voluntades populares para tomar el poder, así de simple, ¿no? Ahí está la decisión, cuando un pueblo decide, ¿no? Dice, ahora tenemos el derecho de decidir, y al cabo, pues sí, los referéndums. Bueno, en el caso catalán, pues sí podemos hablar de que puede haber un hecho decisivo real, ¿no? Y es que pues, hay un sustrato burgués, ¿no? de extracción burguesa, que sí tiene un poder real, tiene un poder económico, y sí, ellos pueden llegar a decidir. En el caso canario, ¿no? Y en diferencia también del caso vasco, el tipo canario ha sido históricamente popular desde secundino, ¿no? No hemos gozado de ningún poder. Esto ha nacido de la gente humilde, de la gente más baja, de la que no tiene nada. O sea, Secundino mismo, Secundino fue un emigrante, o sea, salió de aquí porque había hambre, había pobreza, ¿no? En el caso vasco y catalán, pues son las mismas élites vascas y catalanas las que asumen el poder. Sí, es verdad, en disputa con España, pero por eso ellos han tenido más resonancia histórica, ¿no? Porque ha habido una élite que ha estado en conflicto con la élite española, ¿no? En el caso canario, nos definimos como colonia, ¿no? De hecho, nuestro proceso de incorporación a la corona o al Estado español es un proceso absolutamente de sometimiento, ¿no? Y es integrado en ese proceso a las élites precoloniales, a las élites indígenas, nativas, como las quieran acuñar. Se integran dentro de esa nueva sociedad canaria, como élite también, pues, castellana, ¿no? Si queremos llamar así. Pero es básicamente ese pueblo conquistado, el que es la mano de obra. Y así hasta nuestros días, ¿no? Y la herencia de nuestro independentismo y la esencia realmente nuestro rasgo genuino y distintivo es nuestro origen popular. Algo que yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos, porque la verdad que no es lo que sea en Europa, ¿no? A diferencia, en Europa siempre hay élites locales que datan del feudalismo, con cuestiones de intereses, conflictos territoriales, otra naturalidad de conflictos, ¿no? A diferencia de África y América, que es con quien nosotros debemos quizás hacer una comparativa, donde las poblaciones nativas son absolutamente relegadas a la extracción más baja de la sociedad, a ser las manos de obra barata, las manos de obra esclava. Entonces, bueno, pues el hecho de nosotros como pueblo plantearnos asumir el poder, más allá de ser un referéndum o decidir, que ya desde mi punto de vista es virtual, pues creo que el planteamiento en sí mismo es un logro, pero hay que desarrollarlo. Habrá que desarrollarlo y habrá que, bueno, que llevarlo a la práctica, ¿no? Y no desorientarnos por el camino, porque bueno, en el camino hay muchos atajos, ¿no? Y ningún atajo, ninguna vía rápida lleva a consolidarnos al fin y al cabo nuestro proyecto de país. Así bueno, aquí concluyo mi intervención. En primer lugar, sobre el tema de la unidad, ya me lo comentaron. Bueno, yo, mi experiencia a lo largo de 10 años de militancia, por muchos compañeros y muchos más, es que la gente tiene que estar cómoda en los espacios de trabajo. O sea, no hemos visto quizás, o no hemos visto tanto, pero como quizás la unión artificial de siglas o de espacios pues llevan a confrontaciones, ¿no? Y sin embargo, pues yo no veo mal
no especialmente mal, porque hay muchas cifras. Yo creo que si la gente trabaja y está cómoda en su espacio de trabajo y es productiva en ese espacio de trabajo, pues eso es lo positivo, ¿no? Más allá de que tengamos todos que estar bajo la misma cifra. O sea, aquí tenemos que poner balance el trabajo, o sea, no ni siquiera las palabras, ¿no? Sino los hechos. Los hechos son los que hablan por las personas y por los colectivos, ¿no? En ese sentido, pues, no quiero que esto se quede en palabras tampoco. El colectivo al que ahora mismo estoy representando lo tenemos como política interna. O sea, nuestra política, más allá de entrar en discusión, entrar en batallitas por internet, es trabajar. Y con eso, pues, nosotros, más allá de decir a la gente lo que tiene que hacer, preferimos dar el ejemplo, preferimos hacerlo y ya está. Y que me parece bien, pues bien, y que me parece mal, pues todo trabajo es criticable, ¿no? Pero ante todo, creo que lo más productivo para sacar un país adelante, que es nuestro objetivo, sobre todo es construir un país que no es poco de pavo. O sea, primero tenemos que vencer a toda una serie de fuerzas racionales, ¿no? que dominan actualmente, ¿no? Pero es que eso es lo más fácil. Lo más fácil va a ser la independencia. Lo difícil viene después. Lo difícil viene construir el país, nuestra patria. Eso va a ser lo verdaderamente, el reto verdadero que vamos a enfrentar, ¿no? Si llegamos a la independencia, pues habremos acumulado una fuerza, habremos acumulado una capacidad para enfrentarnos a ese reto. Pero no nos va a garantizar el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que escasea es trabajo y lo que tenemos que hacer es trabajar, esforzarnos y ser serios, ¿no? Yo doy mensaje en ese sentido positivo, ¿no? De ponernos las pilas, simplemente, ponernos las pilas y bueno, llevamos 50 años de bandera, esperemos que en los próximos 50 años nos veamos ya en libertad, ¿no? En ese aspecto, con la unidad, bueno, hablando ya de la sigla, dejo claro esta posición, que no quiere decir que no hagamos confluencia, eso está claro, siempre habrá que confluir. Pero no hay que obsesionarse con agruparnos todos bajo una misma organización, ¿no? Como es necesario. En otro aspecto de unidad, ¿no? Yo creo que más polémico es ¿qué unidad? ¿No? O sea, hablamos de unidad, pero ¿qué unidad? Si me dicen unidad interinsular, pues por supuesto, ¿no? El insularismo yo creo que es el mayor desafecto que se ha implantado en nuestras islas, ¿no? Y es gracias a nuestra burguesía. Y claro, la burguesía es el mandato de la metrópoli, que son al fin y al cabo por las cadenas, ¿no? De transmisión. Pero más allá de eso de unidad, ¿cómo vamos a unir una sociedad dividida? O sea, la sociedad está dividida por la propia naturaleza del sistema de producción. O sea, nosotros vivimos en un sistema capitalista. Desde el momento que hay gente que vive del trabajo de los demás y otra gente que tiene que vivir para trabajar, ya no hay unidad. O sea, ¿cómo vamos a hacer una unidad entre dos intereses enfrentados? ¿Cómo vamos a unir al que vive del trabajo de la gente con el que vive con el que está obligado a trabajar? Porque si no, no come. O sea, para uno trabajar es una opción, para otro es una obligación de supervivencia. Eso no se puede unir. O sea, una sociedad dividida, que ya está dividida de por sí por las condiciones del sistema de producción, no puede haber unidad. No puede haber unidad de intereses. O sea, si el patrón tiene unos intereses, tus intereses son los contrarios. O sea, el patrón quiere ganar más y tú también quieres ganar más, tú quieres aumentar el salario, pero si tú aumentas el salario, el patrón resta beneficio. No puede haber unidad en ese aspecto. Por la propia naturaleza del sistema, eso no lo hemos elegido, vivimos en él que es contradictorio. O sea, son las contradicciones mismas del capitalismo que se han dado en otros sistemas de producción, el feudalismo, el esclavismo. En el esclavismo, pues, su baja productividad se debía precisamente a que el esclavo, como conciencia de su condición de esclavo, pues rompía las herramientas de trabajo, ¿no? Por eso eran tan primitivos y el rendimiento de producción era tan bajo, ¿no? Por la propia misma contradicción del sistema, de que el trabajador decía, yo no estoy trabajando aquí por nada, o sea, saboteo la producción. Eso ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Ahora ya vemos hasta trabajadores que se ponen en la piel del empresario, ¿no? Y hasta son más considerados. Si, oye, pues si me tiene que bajar el salario, pues bueno, es mejor, ¿no? Pues bueno, hay que hacer cinturón, ¿no? Hemos llegado ya a ese grado, ¿no? Este sistema de producción, gracias a la propaganda, ¿no? A ellos, pues, como decía Ali Primera, pues somos esclavos de esclavos también, ¿no? Ha hecho incluso que otros esclavos sean capataces, ¿no? de otros esclavos. Y a los realmente patrones a veces son más invisibles, ¿no? No logramos ni visualizarlo. Mismo Canales, ¿no? Ahora salió, pues, un chico de periodismo sacó un mapa del poder, ¿no?
Yo creo que hay falta todavía mucha gente. Ese aspecto, pues la unidad no es posible. Y yo sinceramente no es deseable, o sea, no deseo esa unidad, porque estamos hablando de una unidad desigual, una unidad en que unos no tienen nada y otros tienen el poder económico. Es decir, qué capacidad de imponer sus intereses y su voluntad tienen aquellos que no tienen nada frente a los que tienen el poder económico. Ninguno. A no ser que constituya un propio poder con el que enfrentarse a ese poder económico. Y ese sería el poder político en todo caso, ¿no? Bueno, otro aspecto del que se ha hablado, y bueno, también sobre estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para lograr esa liberación? ¿No? Quizás nos preguntamos, ¿cuál es el camino? El camino, yo lo dije antes, no hay ningún atajo, o sea, unas elecciones no nos van a hacer libres, ni nos van a dar el poder. O sea, hablamos del pueblo, ¿no? Del poder al pueblo. ¿Por qué el pueblo? Porque la burguesía no tiene patria. Quizás una frase hecha, pero no la tiene. O sea, la patria de la burguesía es el dinero, es el beneficio, la plusvalía. Si la burguesía canaria dice, oye, pues yo con independencia puedo aumentar mis beneficios, pues porque yo creo mi propio marco impositivo o lo que vea, o yo ya tengo prepactado pues, pactos pues, comerciales en determinados países y digo, oye, pues aquí puedo hacer mejor negocio. Eso pasó en América, ¿no? Después de todo. En América, pues, ante la debilidad de España y la invasión napoleónica, pues, bueno, pues la burguesía apoya la situación de poder para también decir, oye, nosotros tenemos intereses propios como clase social en esta colonia. Y bueno, hasta ahora mismo, durante 200 años han impuesto sus intereses de clase. Yo creo que ese paso no lo podemos saltar. Y más cuando hablamos de que el liberalismo canario es popular. Y es algo, como dije antes, de lo que tenemos un sentido orgulloso. Si ya tenemos un liberalismo popular, ¿por qué hay que pasar por una etapa burguesa? O sea, ¿es necesario pasar por esa etapa? A mi opinión, no. Porque además es sufrimiento adicional. Y siguiendo en este hilo, pues, como dije antes, la burguesía no tiene parte, no nos olvidemos de eso, ellos van por el beneficio. Y como decía el primero, parafraseando, la patria es el hombre y la mujer, aunque él no digo eso, pero lo incluyo yo. Y eso, más allá de las montañas, de los paisajes bonitos y los recuerdos bucólicos, la patria es el ser humano. O sea, cuando nosotros luchamos por un país, por una patria, lo hacemos por su gente, por el bienestar de su gente. Y eso, y la mayoría de nuestra gente son obreros. Y obreros no de la construcción, sino de clase obrera. Asalariados, lo queremos decir. Son asalariados. No son... La mayoría de nuestra gente vive de su propio trabajo. Y además en unas condiciones laborales mucho más explotadoras. De ahí viene nuestra condición colonial, de que somos más rentables para producir aquí que en otros sitios, ¿no? Pues la mano de obra más barata, debido también al paro, mayor paro, pues hace que la gente se venda por menos dinero, ¿no? Y en sí una serie de condiciones. Bueno, para no hablarme más, y siguiendo por este hilo, quiero puntualizar que la democracia no existe en la sociedad desigual. O sea, una sociedad en la que un individuo tiene la capacidad de coaccionar a todo un gobierno, bien porque posee la luz, posee la empresa de luz, o la empresa de agua, o la empresa estratégica X, no es democrático, porque esa persona, el voto de esa persona, o de ese grupo de accionistas, o sea, tiene la capacidad de coaccionar todo un poder en frente al pobre ciudadano que vota cada 4 años y que no tiene ninguna influencia. La democracia que vimos ahora no es democracia, es una democracia burguesa y quien vota es quien tiene las acciones de todos los sectores estratégicos. Esos son los verdaderos. La verdadera democracia está en ese sector de la economía, en quien tiene el poder para determinar la dirección de un gobierno. Y no es el ciudadano que vota cada 4 años. Eso es la ficción, ¿no? Vivimos en esa ficción, vivimos en el circo.